Un saludo para todos y todas. Bienvenidos a Nichols Voces Unidas. Soy Vaclav Bolek Villacrés y junto a Denisa Alitardo los guiaremos en este programa, donde trataremos sobre las juntas cantonales de protección de derechos, abordando su importancia de garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hoy profundizaremos en cómo deben actuar las juntas cantonales para fomentar la protección de los derechos. Estoy emocionado por el conocimiento y experiencia que nos compartirá nuestra invitada especial a lo largo del programa. Gracias, Vaclav. Es fundamental contar con una especialista en este tema. Es por eso que el día de hoy nuestra invitada en este programa de Nichols Voces Unidas es la máster Judith Galvez Soto, quien fue integrante de la Junta Cantonal y secretaria técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en Guayaquil y quien además es docente universitaria. Exactamente, Denise. La experiencia de la máster en el ámbito de los derechos y el conocimiento que nos impartirá es algo que nos enriquecerá en esta conversación. Nos ayudará a comprender de mejor manera el rol que se lleva a cabo dentro de las juntas cantonales de protección de derechos. Ahora, hagamos una breve pausa, pero al volver estaremos con la invitada especial. No se vaya, regresamos en un momento. ¿Sabías que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos imparten medidas administrativas de protección de derechos a favor de niños, niñas, mujeres, víctimas de violencia y personas adultas mayores? Estamos de vuelta en Nichols Voces Unidas. Gracias a todos y todas nuestros oyentes por mantener nuestra sintonía. Ahora, le damos la cordial bienvenida a la máster Judith Galvez Soto. Máster, es un placer tenerla en esta edición del programa. Muy buenas tardes con todos. Agradezco la invitación que se ha realizado a este programa con un tema que lo que se busca es conocer cómo informar y orientar cómo se pueden proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Máster, desde su experiencia, cuéntenos, ¿cuál es el papel de las juntas cantonales en los sistemas locales de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? A ver, las juntas cantonales tienen una función pública que es la de proteger, exigir y defender los derechos que tienen tres grupos de atención prioritaria como tal, que son los niños, niñas y adolescentes, el grupo también de atención prioritaria de adultos mayores y de las mujeres que viven maltrato. Esto es, que las juntas cantonales brindan atención en situaciones que representen una amenaza o una vulneración de derechos a estos grupos de atención prioritaria. Ahora, hay que dejar bien en cuenta de que cada una de ellas, por ejemplo, la atención a los niños, niñas y adolescentes se fundamenta en una ley que es el Código de la Niñez y Adolescencia. La atención que se da a mujeres que viven violencia es de acuerdo a la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y la atención que se da al grupo de adultos mayores es la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores. Eso para dejar bien entendido a quienes es que protege con las medidas que dicta una junta cantonal. Son tres grupos de atención prioritaria. Okay. Qué valiosa respuesta, máster. Ahora coméntenos, ¿cuáles son las funciones principales que realizan las juntas cantonales de protección de derechos? Como ya les dije anteriormente, de acuerdo a cada ley, es que se ven cuáles son las funciones que tienen que desempeñar para los diferentes grupos de atención. En el caso que hoy nos convoca, que es el de la protección a niños, niñas y adolescentes, la primera función que tiene es conocer una situación que podría representar una amenaza o la vulneración de un derecho de un niño, niña o adolescente, o sea, de menores de edad. Una vez que conoce de esta situación, que puede ser de oficio o por denuncia escrita, de oficio es cuando los miembros de la Junta la conocen por iniciativa propia o conocen de esa situación por cualquier medio, ¿no? Sea digital, sea por radio, etc. Entonces hay estas dos situaciones por las cuales ellos pueden conocer alguna situación que esté poniendo en riesgo el goce de del ejercicio de los derechos que tienen los menores de edad.
Conocido esto, se dictan medidas de protección de tipo administrativo. Dictadas estas medidas de protección, hay que realizar la debida vigilancia de que estas medidas de protección se cumplan. O sea, que cumplan con el objetivo para el cual ellas fueron dictadas. Aparte de ello también, otra de las funciones que tiene la Junta es requerir información de funcionarios públicos cuyos informes, valga la redundancia, sirvan para que las medidas que dicte la Junta Cantonal sean las más acertadas. Y no solamente para ello, sino también porque dentro de las medidas de protección que dicta la Junta Cantonal, también indica cuáles son esas entidades que deben de hacer el seguimiento en colaboración con la Junta Cantonal del cumplimiento de las medidas, no un seguimiento de los menores de edad, sino cómo se estarían cumpliendo las medidas dictadas. Entonces, para eso es que la Junta Cantonal tiene esta potestad de poder pedir información. Otra de las situaciones que tiene que hacer la Junta Cantonal es tener un registro de todas las familias y de todos los menores de edad, de todas las personas que hayan recibido medidas de protección. Recordemos que al hablar de una Junta Cantonal son menores de edad y personas que viven dentro del cantón, ¿verdad? También deben de revisar cuáles son esos reglamentos, cuáles son esas prácticas que dentro, por ejemplo, de instituciones educativas podrían estar afectando el goce de los derechos que tienen los menores de edad. Esto, en resumen, son cuáles son pues las funciones, las competencias, qué es lo que hace una Junta Cantonal. Ok, muy interesante, Máster. Máster, adicional a eso, dada su práctica, ¿cuál es el proceso de selección de las personas que conforman esta Junta Cantonal de Protección de Derechos? Yo les indiqué desde el inicio que es el Código de la Niñez y Adolescencia donde se determina el inicio, el nacimiento de las juntas cantonales. Es así como aparecen las juntas cantonales, donde en primera fase trabajaban o emitían estas medidas de protección de una manera especializada. Ya después es que se da que se dicten también a otros grupos de atención prioritaria, como se ha dicho. Esa selección está dentro del Código de la Niñez, en su artículo 207, donde determinan que deben de ser 3 los miembros principales de la Junta con sus respectivos suplentes. Desde mi experiencia, que he sido pues parte de la Junta Cantonal de Guayaquil, esta selección es a través de una convocatoria que es abierta, que es pública, donde se llama pues a personas que sean mayores de edad, esto es, mayores de 18 años, que estén habilitadas. ¿Qué quiero decir con que estén habilitadas? O sea, por ejemplo, que no hayan sido condenadas por un delito, que no hayan sido llamados a una audiencia penal, que no estén en una mora sin justificación y recurrente por pago de pensiones alimenticias, no solo para niños, niñas y adolescentes, sino también, recordemos que también tienen ese derecho por las personas adultas mayores. Entonces, todas estas son una de las cuantas inhabilidades en las que no debe de recaer el postulante. Aparte de ello, deben también de tener un perfil que se establece en la convocatoria. Ese perfil es tener pues un título profesional que debe de ser en el área de derecho, de trabajo social, de sociología, de psicología. Entonces, en estas áreas es el perfil que se busca. Además de que tengan también una experiencia en la defensa de derechos humanos, que tengan capacitación en ello y hayan pues también colaborado en ese sentido. De acuerdo a esa selección, bueno, se hace la convocatoria, se presentan pues allí los postulantes, se hace una revisión de los requisitos que han solicitado,
También se los somete a unas pruebas psicométricas. Hay también una sustentación oral de casos, o sea que se les pone casos para conocer cómo el postulante pues los resolvería. Para todo esto hay un grupo que los califica, ¿no? Hay un jurado. Una vez que ya se tienen pues todas estas notas, se declara cuáles son las mejores notas. Y allí pues se determina quiénes son los que van a ostentar pues estos cargos públicos. Perfecto, máster. Las medidas administrativas son acciones y decisiones adoptadas por las autoridades competentes, como lo es la Junta Cantonal. Dicho todo esto, ¿en qué casos tienen la potestad las juntas cantonales de impartir medidas administrativas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes? Se vuelve a decir que siempre la participación que van a tener las juntas cantonales van a ser cuando un niño, una niña o una adolescente, en este caso en particular que estamos hablando de este grupo de atención prioritaria, presenta algún riesgo o alguna vulneración de los derechos que ellos tienen. ¿Cómo se lo puede conocer? Ya habíamos dicho que de oficio o a través de una denuncia. Que ese grupo que ustedes antes me consultaban cómo se les selecciona, debe de ser un grupo bastante coherente, debe de ser bastante creativo además para buscar cómo dar las mejores medidas de protección. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ellos pues van a revisar cuál es el contexto de esta denuncia para poder pues emitir todas las medidas de protección. Hay que también considerar en esto, y para que todos quede claro, que cuando se emiten medidas de protección, no solamente van a ser dirigidas a una persona a quien se pudiera estar denunciando como la que actuó, poniendo en riesgo o vulnerando el derecho de ese menor de edad, sino que en ese análisis que se hace, se revisa también posibles otras personas que actuaron por omisión. O sea que ellos también serían considerados como agresores. Ejemplo, un padre que maltrata a sus hijos o una madre y la otra pareja pues no hace nada, se queda callado, permite que se den estas situaciones, estaría actuando también como un agresor por omisión. Entonces eso es importante dejarlo también muy claro. Listo, máster. Máster, prosiguiendo con esta maravillosa entrevista, creemos que es fundamental enterarnos de cuáles son los procedimientos que aplican las juntas cantonales para emitir medidas administrativas de protección de derechos. El procedimiento que tienen las juntas cantonales es bastante ágil y ese consta pues en el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Por qué hago la referencia? Porque a nivel judicial el procedimiento que se lleva para estos tipos de casos es mucho más largo. Se pone la denuncia, allí tienen que entrar a un sorteo, después de que entran a un sorteo pasan 4 días hasta que llega lo que es la secretaría del juez a donde hayas llegado, después hasta que él conozca el caso. Entonces comprenderán que la atención a esas vulneraciones de derechos que podrían ser emergentes no se la hace en poco tiempo, ¿no? A diferencia de una junta cantonal que una vez que conoce de una situación tiene 48 horas para poder emitir hacer un conocimiento de esta causa. ¿Cómo se lo hace? Se hace mediante una abocatoria que es trabajada por los 3 miembros de Junta Cantonal, en donde van a hacer un análisis de cuál es la situación que estaría viviendo este menor de edad. Hay casos muy parecidos, pero nunca va a ser idéntico, iguales, cada caso es especial. Hay que siempre pues analizar ese contexto. ¿Qué casos podrían presentarse? Por ejemplo, niños que están siendo maltratados, niños malnutridos, menores de edad que no están inscritos en el registro civil, menores de edad que por una causa injustificada no se les da matrícula en una entidad educativa, otros menores de edad que podrían ser puestos a trabajar en lugares que son prohibidos,
que van en contra de su salud, etcétera. Todos estos casos podrían ser y otros más. Se hace ese análisis. Allí se establece la competencia de la Junta. Cuando hablo de competencia, no es que se va a revisar si la denuncia debe de ingresar sí o no, no. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones que muchas veces son algo confusas. Se presenta que el padre o la madre, que también puede ser el caso, estaría actuando de una manera negligente, cuando lo que se busca realmente es que se fije una pensión alimenticia. Y las pensiones alimenticias sí no son competencia de las juntas, sino de los jueces de familia. Entonces, la Junta de una manera pues rápida tiene que ponerle en conocimiento de este ente para que ellos sí, sin pasar mucho tiempo, puedan pues dar las medidas necesarias. Allí mismo, una vez que ya se estableció si la Junta es competente, en el caso de serlo, viene un segundo análisis, en el que se va a revisar que si la situación amerita de que en esa abocatoria donde se llama a una audiencia de contestación y a una audiencia reservada, amerita que de primer paso se dicten medidas emergentes de protección. De ser así, se las emitirá. ¿Qué es la audiencia de contestación? En la audiencia de contestación se va pues, a establecer el día y la hora a la que deben de asistir. ¿Quiénes van a ser llamados? La persona o las personas que estuviesen denunciando, los denunciados y quizás otras personas que también tengan conocimiento que, de acuerdo al análisis que han hecho los miembros de Junta, creen que deben de ser llamados. Entonces hay que dejar esto muy claro, ¿no? Que no solamente van a ser llamados los denunciados, sino otras personas que dentro de ese análisis ellos crean que pueden dar una información que puede ayudar para que las medidas de protección que se dicten pues sean las más acertadas posibles. Ya también dije que se convoca a una audiencia reservada y esa es la más importante. ¿Por qué? Porque esa audiencia reservada la realizan los miembros de la Junta con el menor de edad afectado. Y es allí donde él va a explicar qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sucediendo. Y con él, los miembros de Junta van a construir esas medidas de protección que van a dictar. Porque lo que tienen que buscar es en esta situación específica es hacer que esa vulneración de derechos cese, que el derecho vulnerado sea restituido y más allá de eso, que se respeten no solamente ese derecho vulnerado, sino todos los derechos de ese menor de edad. Se dictan las medidas, se hace el seguimiento a través también, como les había dicho, de entidades que tienen que presentar los respectivos informes y se termina con una resolución en las cuales pues se van a dar esas medidas de protección que tienen que ser cumplidas por las personas a quienes se ha llamado pues como denunciadas, que tienen que ser cumplidas en el tiempo en que se les ha indicado. Entonces, todo esto es importante dentro de ese seguimiento, no solamente que se las cumpla, sino que se lo haga dentro del tiempo que se lo ha solicitado. Ok, Máster, entonces, continuando con lo que usted nos está indicando, es oportuno preguntar qué tipos de medidas administrativas imponen o imparten las juntas cantonales para la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Ya, dependiendo del caso, por ejemplo, se pueden enviar acciones de tipo terapéutico, psicológico, acciones educativas. También, si se considera que hay alguien en el núcleo familiar que podría ser un riesgo para el menor de edad, solicitar la salida del mismo del hogar, que también podría solicitarse el alejamiento temporal de alguna persona que se considere que también estaría poniendo en riesgo el goce de los derechos de este menor de edad. A través de informes
solicitar a la DINAPEN, por ejemplo, que ellos se encarguen de ubicar a algún menor de edad o a su familia, solicitar al registro civil que se haga la respectiva inscripción de un menor de edad. Son esas y otras más pues medidas que la Junta Cantonal puede dictar como medidas administrativas. Ahora, estas son medidas administrativas. También, si me pasaba, pueden solicitar, y quiero hacer eso para esa acotación, la custodia de emergencia de algún niño cuando la situación así lo amerite, pero solo por 72 horas en un lugar de atención. ¿Por qué por 72 horas? Porque enseguida hay que ponerlo en conocimiento de los jueces para que ellos sí ahí determinen si esa medida dada de custodia tiene que ser levantada, tiene que ratificarse o hacerle alguna modificación. Estas son medidas de protección administrativa, como tú también lo has dicho, ¿no? Pero hay medidas de protección judiciales, como por ejemplo es la adopción, el acogimiento institucional y el acogimiento familiar. Una respuesta muy enriquecedora, máster. Teniendo en cuenta una posible vulneración de derechos, coméntenos, ¿tienen las juntas cantonales la facultad para sancionar la amenaza o vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes? El Código de la Niñez y Adolescencia también les da la potestad para poder conocer infracciones de tipo administrativas. Infracciones que más allá, y hay que también eso establecer, que sean un hecho de una posible amenaza o una vulneración de derecho, para que sean una infracción, estas deben de estar prescritas como tales en el Código de la Niñez y Adolescencia. Solamente si están prescritas en el Código como una infracción, se las puede considerar como tal y aparte establecer una sanción que también debe de constar esto está en el artículo 245 del Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, no toda vulneración de derechos, pues, implica que sea una infracción. Tipos de infracciones. Ejemplo, el no escuchar a un menor de edad que pueda dar su opinión en situaciones que sean, pues, de su interés. Otro tipo de infracción es el de no dar la matrícula de una manera injustificada. Otro tipo de infracción es no dar la atención en un lugar de salud emergente que podría él estar necesitando. Todos estos son tipos de infracciones y que constan en el artículo 235 del Código de la Niñez y Adolescencia. Ok, máster. Bueno, y en base al diálogo que estamos desarrollando, ¿cuáles son los aportes que tienen las juntas cantonales en base a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Cada vez que una junta cantonal dicta una medida de protección, no solamente la debe dictar para que cese esa vulneración, para que se la restituya y nunca más se vuelva a respetar, sino que también deben de involucrar que con esto se apoye y se dé un poco, o sea, se mejore la relación familiar que debe de tener ese menor de edad. Es eso realmente lo que se busca, que el desarrollo que él tenga sea integral en su familia y dentro de la comunidad. Entonces, el aporte que dan y que pueden dar las juntas cantonales con estas medidas de protección es superlativo, porque eso es lo que se busca, que el niño sea protegido por su familia, sea protegido por su comunidad y que todos estén inmersos en esa tarea. Máster, toda junta cantonal enfrenta desafíos. De acuerdo a su amplia experiencia, ¿cuáles considera son los mayores desafíos que enfrentan las juntas cantonales para cumplir sus funciones? El mayor desafío es que dictar esas medidas de protección y que se hayan cumplido con su objetivo. Ese es el desafío. ¿Cuál? Que se disminuya pues los niños que están deambulantes en las calles, que se disminuya el trabajo infantil, que los niños sean más escuchados y menos maltratados,
que todo esto se lo trate con un enfoque de igualdad, de no revictimización, de no discriminación. Entonces, esos son los grandes desafíos que tienen las juntas cantonales. Y ese desafío también va por el que la selección, considero yo, es mi criterio, de los miembros de junta debe de ser bastante detallada, específica. O sea, saber que quienes van a conformar esa junta cantonal sean 3 miembros de junta comprometidos, que sepan que con su creatividad van a dar las mejores medidas de protección para resolver esos casos. Ese es uno de los desafíos. También otro desafío es contar con el apoyo pues, del municipio, porque son los municipios quienes pues, tienen que ver financieramente con cada uno de las juntas cantonales. En el Ecuador existen 221 cantones, lo que quiere decir que deberían de existir 221 juntas cantonales, pero esto no se da así. Se tiene conocimiento hace unos años que existirían aproximadamente unos 187 juntas cantonales, lo que se estaría dejando pues a esos cantones sin esa protección administrativa, sin esa protección de derechos mediante medidas administrativas, lo que ya les da pues una desigualdad. Otro desafío también es que siempre estos miembros de junta estén teniendo capacitación, porque se necesita. Es importante para que el aporte del que hablábamos anteriormente sea cada vez mayor. Bueno, Máster, y por último, pero no menos importante, desde su punto de vista, ¿cómo cree usted que se debe evaluar el funcionamiento de las juntas cantonales de los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes? En Guayaquil, y es como considero que sí, hasta ahora se lo viene realizando y creería que es la mejor forma, se solicitan informes, ya sea trimestral o semestralmente, dependiendo de la situación, de cómo se han ido cumpliendo estos objetivos, donde los miembros de junta tienen que indicar que si han realizado alguna innovación, estas innovaciones, qué resultados han tenido, cómo estarían trabajando, si están cumpliendo con todos los enfoques. Ya había hablado, lo primero, la no revictimización. Entonces, todos estos informes son los que van a proponer a quienes los reciben a realizar las reformas o las modificaciones necesarias para que ese aporte y ese ser esencial de las juntas cantonales cumpla realmente con ese objetivo. Máster, muchas gracias por su tiempo. Ha sido una experiencia para todos nuestros oyentes muy enriquecedora y tanto útil. Ha sido un placer escuchar sus puntos de vista y aprender más sobre las juntas cantonales de protección de derechos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues les auguro éxito en las otras invitaciones que ustedes tengan a este programa con temas que estoy segura siempre pues será de interés para todos. Y así llegamos al final de nuestra programación. No olviden que muy pronto tendremos un nuevo episodio, donde volveremos a encontrarnos en este espacio para seguir aprendiendo y creciendo juntos y juntas con temas de mucha importancia. Estén atentos, atentas, no se lo pueden perder. Nos vemos pronto aquí en Nichols Voces Unidas. Y recuerda seguirnos en nuestras páginas web, nos puedes encontrar como Fundación Nichols.